Buenos días, mi nombre es Daniel Esteban Lozano y hoy les vengo a presentar el siguiente ensayo clínico. Su título es el siguiente: dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. La razón de este estudio se dio porque se descubrió que los inhibidores de los contrasportadores de sodio glucosa tipo 2 mostraron prevenir la insuficiencia cardíaca en diabéticos mediante efectos hemodinámicos y cardioprotectores no glucémicos. Eso quiere decir que ayudó a eliminar fluidos y ayudó a proteger el corazón a la vez. Este estudio también evaluó si la dapagliflozina es un tratamiento efectivo en pacientes con ICFR establecida con o sin diabetes. ICFR quiere decir insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. El objetivo principal de este estudio fue evaluar si la dapagliflozina por 10 miligramos cada día reduce el riesgo compuesto del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular en pacientes con ICFR con o sin diabetes. Cuando hablamos de un riesgo compuesto de empeoramiento, hablamos de todo tipo de riesgo que pueda sufrir el paciente, ya sea muerte, si es hospitalizado por primera vez por ese tipo de enfermedad o si repetitivamente ese tipo de hospitalizaciones. Como objetivos secundarios de este estudio fue evaluar el impacto en el riesgo compuesto de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, como se mencionó anteriormente. Como segundo, evaluar la reducción en el riesgo de muerte por cualquier causa. Como tercero, evaluar el cambio de puntuación total en síntomas mediante el cuestionario de KCCQ a los 8 meses. Este cuestionario nos habla de si la persona se siente bien, respira bien, si se siente agitada, si puede hacer actividades diarias correctamente, si siente mucha fatiga, etcétera. Y como por último, el cuarto, determinar la reducción en el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, incluidas las recurrencias y muertes cardiovasculares. Dentro de los criterios de exclusión e inclusión tenemos lo siguiente. Primero partimos de una población de estudio de 4.744 pacientes. Entonces, para incluirlos en este estudio, tenían que ser mayor o igual a 18 años. Tenían que tener una fracción de eyección ventricular izquierda menor al 40%. Tenía que tener una clase funcional NIHA de segundo, tercero o cuarto grado. Esto quiere decir qué tanto se siente qué tanto se siente la persona al día respirando, o si siente mucha fatiga o se siente muy fatigado diariamente. En este caso deberían sentirse muy fatigados. Si presenta un marcador, en este caso NT-PROP BNP, mayor o igual a 600 picogramos sobre mililitros. Eso quiere decir que debe presentar el marcador cuando un corazón sufre mucho estrés o posee problemas al momento de bombear sangre. También debe tener un tratamiento previo sobre la insuficiencia cardíaca. Y además, que no se menciona, pero como se mencionó en la introducción, el paciente debería tener diabetes 2 o no poseerla, pero no cuenta si tiene una diabetes tipo 1, que está dentro de los criterios de exclusión. Ahora, continuando dentro de los criterios de exclusión, como se mencionó anteriormente, no puede tener diabetes tipo 1, no puede haber utilizado algún medicamento o tener intolerancia a los inhibidores CSGLT2. Y bueno, también no puede tener una presión arterial baja, o sea, no puede sufrir de hipotensión menor a 95 miligramos mercuriales. Y tampoco puede tener una función renal baja, menor a 300 mililitros por minuto. Y eso sería todo, pues, para que no pueda participar en este estudio. Bueno, dentro de la metodología de este estudio se hizo un diseño donde se manejaron un ensayo clínico fase 3, donde se probaron en varias personas, multicéntrico, donde se hizo en varios países y en diferentes centros hospitalarios, aleatorizado, o sea que los grupos se hicieron con un 50% de probabilidad por persona, no se elegían por esta o tal razón. Se hizo con doble ciego y controlado con placebo. Esto quiere decir que un grupo tuvo el medicamento y el otro tuvo otro medicamento que no hacía absolutamente nada, pero se quería mirar, o bueno, se quería comprar. La asignación fue 1 a 1, como se mencionó, 50-50, en 4.744 pacientes, aleatorizado a dos grupos.
Uno tenía la dapagliflozina, 10 miligramos por día, 2.373 pacientes, y el placebo, una dosis por día, en 2.371 pacientes. La estratificación, o bueno, se hizo a partir de una lateralización dividida según si el paciente tenía o no diagnóstico previo de diabetes tipo 2. Tratamiento base. Todos los pacientes continuaron con su terapia estándar habitual para la insuficiencia cardíaca. El seguimiento se hizo pues en una mediana de más o menos 18 meses y un análisis estadístico se hizo a partir de la intención de tratar ITT y también se utilizó los riesgos proporcionales de hazard radio y rate radio. Las medidas de frecuencia y de asociación que se utilizaron fueron las siguientes. En las medidas de frecuencia usadas se utilizó la incidencia acumulada. Básicamente, este nos dice cuántos presentaron un primer evento o, bueno, cuántos presentaron la insuficiencia cardíaca o problemas con ella durante el estudio. Y esto nos dio que, pues, con dapagliflozina fue un 16,3%, pero eso es un placebo del 21,2%. Dentro de su tasa de incidencia, nos dio que la dapagliflozina nos dio 11,6, mientras que el placebo nos dio 15,6 por cada 100 años paciente. Dentro de las medidas de asociación e interpretación, tuvimos un desenlace primario compuesto. El primero que utilizamos aquí fue el hazard radio. Entonces, esto nos dio un 0,74%. Esto nos quiere decir que básicamente la dapagliflozina redujo un 26% el riesgo de que una persona sufriera su primera descompensación por insuficiencia cardíaca o una muerte cardiovascular. Dentro de los eventos totales, hospitalizaciones acumuladas más muertes, la medida usada fue el rate radio. Resultado fue de 0,75. Esto quiere decir que la dapagliflozina redujo un 25% la tasa de que la gente fuera otra vez reingresada por insuficiencia cardíaca o pues hospitalizaciones repetidas. Y dentro del impacto clínico del NNT, el resultado fue 21. Eso quiere decir que es necesario tratar a 21 personas con este medicamento para prevenir un evento de desenlace primario. Ahora unos gráficos donde nos demuestra que la dapagliflozina sí nos ayudó para la insuficiencia cardíaca. En el lado izquierdo superior nos damos cuenta que para un evento primario, en cuanto a insuficiencia cardíaca, nos ayudó a reducir bastante, con un 26%. En la hospitalización por alguna falla cardíaca también nos ayudó a reducir, que es a la derecha superior, a la izquierda inferior, que es muerte por alguna falla cardiovascular. También lo ayudó a reducir, no mucho, pero sí se nota una diferencia. Y por alguna muerte a la derecha inferior, eh, también nos dimos cuenta que no es una diferencia muy notoria, pero está presente, también nos ayuda a reducir ese tipo de cosas. Como conclusión, la dapagliflozina redujo un 26% el riesgo del empeoramiento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular en pacientes con ISFR, demostrando ser igual de efectiva con o sin diabetes. Además, disminuyó un 25% las hospitalizaciones totales recurrentes, mejorando la calidad de vida y síntomas junto con el estudio de KSSQ y redujo la mortalidad general, manteniendo un perfil de seguridad excelente y similar al placebo. A continuación, las referencias del estudio. Gracias.